Bienvenidos de nuevo a QuizMe. 50 preguntas de cultura general. ¿Quién compuso la ópera La Flauta Mágica, una de las obras más famosas y representadas en la historia de la ópera? Wolfgang Mozart. Pregunta número 2. ¿En qué año cayó el Imperio Bizantino, marcando el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna? (1453). Pregunta número 3. ¿Cuál es el libro más vendido después de la Biblia, conocido por su influencia en la literatura y la cultura? Don Quijote de la Mancha. Pregunta número 4. ¿Quién formuló la teoría de la relatividad general, revolucionando nuestra comprensión del espacio y el tiempo? Albert Einstein. Pregunta número 5. ¿Qué país tiene el récord de la mayor esperanza de vida, destacándose por su sistema de salud y estilo de vida? Japón. Pregunta número 6. ¿Qué científico descubrió los principios de la genética a través de sus experimentos con plantas de guisantes? Gregor Mendel. Pregunta número 7. ¿En qué ciudad se encuentra el Museo del Prado, que alberga una de las colecciones de arte más importantes del mundo? Madrid. Pregunta número 8. ¿A qué corriente artística pertenece Salvador Dalí, conocido por sus obras llenas de símbolos y elementos oníricos? Surrealismo. Pregunta número 9. ¿Qué gas es el principal componente del aire que respiramos, constituyendo aproximadamente el 78% del mismo? Nitrógeno. Pregunta número 10. ¿Cuál es el lago más profundo del mundo, situado en Siberia y conocido por su gran biodiversidad? Lago Baikal. Pregunta número 11. ¿Qué imperio construyó la Gran Muralla China, una de las estructuras más impresionantes y extensas del mundo? Dinastía Ming. Pregunta número 12. ¿Cuál es la ciudad más antigua continuamente habitada del mundo, con más de 11.000 años de historia? Jericó. Pregunta número 13. ¿Qué país tiene el mayor número de islas en el mundo, con más de 200.000 islas contabilizadas en su territorio? Suecia. Pregunta número 14. ¿Qué matemático es conocido por su contribución al último teorema de Fermat, un problema sin resolver durante siglos? Andrés Wiles. Pregunta número 15. ¿En qué año se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, marcando el nacimiento de la nación? (1776). Pregunta número 16. ¿Cuál es el material natural más duro conocido, utilizado en diversas aplicaciones industriales y joyería? Diamante. Pregunta número 17.
¿Quién escribió El Príncipe, una obra política fundamental sobre el poder y la gobernanza en el Renacimiento? Nicolás Maquiavelo. Pregunta número 18. ¿Qué autor irlandés es conocido por su obra Ulises, considerada una de las novelas más importantes del siglo XX? James Augustine Joyce. Pregunta número 19. ¿Cuál es el elemento químico con el número atómico 1, el más ligero y abundante en el universo? Hidrógeno. Pregunta número 20. ¿Quién es el autor de la obra Crimen y Castigo, una de las novelas más influyentes de la literatura rusa? Fyodor Dostoyevsky. Pregunta número 21. ¿Cuál es el río más largo de Asia, conocido por su importancia histórica y económica en China? Yangtze. Pregunta número 22. ¿En qué año se inició la construcción de la Catedral de Notre Dame en París, un símbolo del gótico francés? (1163). Pregunta número 23. ¿Qué físico es conocido por sus trabajos en la mecánica cuántica, incluyendo la formulación de la ecuación de onda? Erwin Schrödinger. Pregunta número 24. ¿Qué escritor británico creó el personaje de Sherlock Holmes, el detective más famoso de la literatura? Arthur Conan Doyle. Pregunta número 25. ¿Cuál es la capital de Mongolia, una ciudad que combina modernidad y tradiciones nómadas? Ulan Bator. Pregunta número 26. ¿Quién es conocido como el padre de la medicina, famoso por el juramento hipocrático? Hipócrates. Pregunta número 27. ¿Qué ciudad es conocida como la Venecia del Norte debido a sus numerosos canales y puentes pintorescos? Brujas. Pregunta número 28. ¿Qué mineral es esencial para la función de la glándula tiroides, ayudando a regular el metabolismo? Yodo. Pregunta número 29. ¿Qué poeta inglés es conocido como el Bardo de Avon por su influencia en la literatura inglesa y mundial? William Shakespeare. Pregunta número 30. ¿En qué país se encuentra el desierto de Atacama, conocido por ser el lugar más seco de la Tierra? Chile. Pregunta número 31. ¿Qué obra filosófica fue escrita por Friedrich Nietzsche, explorando la idea del superhombre y la muerte de Dios? Así habló Zaratustra. Pregunta número 32. ¿Cuál es el continente más pequeño del mundo por superficie, ubicado completamente en el hemisferio sur? Oceanía. Pregunta número 33. ¿Qué fenómeno astronómico ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar?
Eclipse solar. Pregunta número 34. ¿Quién fue el último emperador romano de Occidente, depuesto en el año 476, marcando el fin del Imperio Romano? Rómulo Augustulo. Pregunta número 35. ¿En qué año cayó el muro de Berlín, símbolo de la división de Alemania y la Guerra Fría? ¿1989? Pregunta número 36. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano, que actúa como barrera protectora y regula la temperatura? Piel. Pregunta número 37. ¿Qué científico ruso desarrolló la tabla periódica de los elementos, organizando los elementos según sus propiedades? Dmitri Mendeleev. Pregunta número 38. ¿Qué obra fue compuesta por Antonio Vivaldi, conocida por sus 4 conciertos para violín y orquesta? Las 4 estaciones. Pregunta número 39. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra, fundamental para la vida en nuestro planeta? El Sol. Pregunta número 40. ¿Qué país tiene la mayor cantidad de ganadores del Premio Nobel, destacándose en varias disciplinas? Estados Unidos. Pregunta número 41. ¿Qué río atraviesa la ciudad de Londres, siendo un importante símbolo y vía de transporte? Támesis. Pregunta número 42. ¿Quién es el autor de la novela Matar a un ruiseñor, una obra clave sobre el racismo y la justicia en Estados Unidos? Harper Lee. Pregunta número 43. ¿Cuál es la partícula subatómica sin carga eléctrica, presente en el núcleo de los átomos? Neutrón. Pregunta número 44. ¿Qué arquitecto diseñó la Sagrada Familia en Barcelona, una obra maestra inacabada del modernismo catalán? Antonio Gaudí. Pregunta número 45. ¿Qué país tiene el mayor número de volcanes activos, debido a su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico? Indonesia. Pregunta número 46. ¿Cuál es el monte más alto fuera de Asia, ubicado en la cordillera de los Andes? Monte Aconcagua. Pregunta número 47. ¿Qué dinastía gobernó China durante la construcción de la Ciudad Prohibida, un palacio imperial en Beijing? Dinastía Ming. Pregunta número 48. ¿Qué científico es conocido por su trabajo sobre la electricidad y el magnetismo, incluyendo la inducción electromagnética? Michael Faraday. Pregunta número 49. ¿Cuál es el nombre del autor de La Montaña Mágica, una novela que explora temas de enfermedad y el paso del tiempo? Thomas Mann. Pregunta número 50.
¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial? ¿1919? Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y diversión. Esperamos que hayas disfrutado desafiando tu mente y ampliando tus conocimientos con nuestras trivias. Recuerda suscribirte para más contenido emocionante y seguir explorando el mundo fascinante del aprendizaje. Hasta la próxima.